Y solo sé que yo soy su hijo que yo soy su hijo y Él es mi padre y Él es mi padre y mi padre me ama. y mi padre me ama. ¿Qué les parece si cantamos Ya no soy esclavo del Ya temor? no soy un esclavo del temor. ¿Por qué? Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres. Te bendecimos con toda bendición del Padre de las luces, del Dios de amor y de misericordia, en el que no hay duda ni sombra de variación. Bendecimos tu vida, tu casa y tu familia. Señor, que podamos estar atentos al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, al alimento de Dios. Señor, reprendemos toda distracción que quiera distraernos de lo que el Señor nos quiere alimentar en este día. Que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se viene la palabra de Dios. Si son tan amables, tal vez me ayudas con la lectura, Vanessa. Vamos a leer San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Oh, hermanos. Si usted se suma recién a este vivo, estamos grabando también para YouTube. Estamos ahora saliendo, vamos a salir por YouTube también para llegar a muchas personas. Esto es la iglesia en casa. Y vamos a leer San Lucas, Vane, capítulo 24, versículo 13. Voy a decir ahora lo que no podía decir más temprano, porque la emoción, la presencia y la gloria de Dios nos alcanzó y nos embargó y nos llenó. Y estoy seguro, Vane, que la misma unción que cayó acá, amén, cayó en la casa, en la familia, en los hogares. Una presencia poderosa que no se puede imitar, que no se puede, verdad explicar, que no es, solo se puede no sentir. Sí, no se puede explicar. Es una gloria increíble de la presencia de Dios. Así que lo que quería decirles es esto: felicidades, felicidades, felices Pascuas para todos. Jesús resucitó. Y en un ratito vamos a celebrar la mesa del Señor. Vamos a compartir. Me mandaron fotos los hermanos temprano de que ya estaban prontos para celebrar la mesa del Señor. Vamos a leer San Lucas 24:13. Por favor, Vanessa. Nos dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Escucha Israel. eso, decirlo de vuelta, ese pasaje. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vamos a saltar ahora al versículo número 30, por favor. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él
se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada hermano y a cada hermana que está del otro lado compartiendo tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo y tu presencia los venga a alcanzar y los venga a envolver. Aleluya. Señor, quita toda distracción, que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este día. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Señor, predica por mí. Enseña por mí, habla por mí, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu venga a hablar con cada hombre y con cada mujer que está del otro lado. Que tu presencia los alcance y los abrace en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, elegí este pasaje porque este pasaje sucede el día en que el Señor resucitó. El día en el que el Señor resucitó. Esto acontece más o menos a la hora de la tarde, queridos. A la hora de la tarde acontece esta situación. Dice que estos dos eran seguidores de Jesús. Eran discípulos del Señor. Seguramente no de los 12, porque sabemos el nombre por lo menos de uno de ellos, que era Cleofas. O sea, no era de los 12 íntimos, bueno, de los 11 que ahora quedaban porque Judas se había suicidado. Pero sí eran seguidores de Jesús, eran discípulos del Señor, eran hombres que caminaban con su maestro, eran discípulos de Jesús. La Biblia revela que esto sucede el mismo día en que las mujeres van al sepulcro y ven que el Señor resucitó. Y ven que el Señor resucitó. ¡Aleluya! Los ángeles dicen: el Señor resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, pero los dos varones están dirigiéndose a Emaús. Y yo voy a decir lo que veo en esta situación, ¿vale? Yo voy a explicar lo que estoy viendo acá. Yo veo en esta imagen, yo veo a dos hombres desanimados. Yo veo, queridos, a dos hombres desilusionados. Yo veo a dos hombres que los asalta el miedo, el temor. Yo veo a dos hombres que los asalta la confusión. Se sienten confundidos. Estos dos hombres se sienten abrumados por lo que está pasando y no lo entienden. Yo veo a dos hombres que el desánimo salta sobre sus vidas y quiere gobernar sus corazones, arrancándoles la fe y la esperanza. Déjame decirte que no hay enemigo más fuerte para la esperanza que el desánimo, la confusión, el temor, el desaliento. La fe, o sea, la fe se ve socavada, se ve caída cuando permitimos que el desánimo, que la confusión, que el temor, que el desaliento gobierne nuestros corazones. Y yo no puedo entenderlo de otra manera a este pasaje, que dos seguidores de Jesús que están en Jerusalén se regresan a su casa, se regresan a su antigua vida. Porque parecía que ya no valía la pena seguir en Jerusalén. ¿Para qué seguiremos en Jerusalén si al maestro lo mataron? Si el maestro está muerto. No tiene sentido que nosotros sigamos en Jerusalén cuando nuestro maestro fue crucificado. Así que lo que ellos hacen es, desanimados, desalentados y confundidos, regresan 11 kilómetros de Jerusalén hacia Emaús. Yo creo entender que Emaús era la ciudad natal de ellos, donde ellos vivían, donde estaba su familia. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, pero ahora Jesús está muerto. ¿Para qué seguir en Jerusalén? Regresemos a la antigua vida. Normalmente,
Normalmente, cuando el desánimo asalta tu corazón, lo que te grita al oído es: no vale la pena. Cuando el desaliento viene y se apodera de tu vida por una situación que puedas estar enfrentando, por una confusión, por algo que no entiendes. ¿Cuántas veces, Vanessa, enfrentamos situaciones que no entendemos? ¿Por qué se cerró esa puerta? ¿Por qué la pérdida de ese familiar? ¿Por qué me humillaron de la forma en que lo hicieron? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? Y cuando eso pasa, la confusión llega al corazón porque no entendemos por qué nos está pasando esto. Así que me pongo en la piel de estos dos seguidores de Jesús y encuentro a dos hombres tristes. La Biblia dice que estaban tristes. Jesús dijo que estaban tristes. Quiero que se imaginen el rostro de ellos demacrado. Quiero que se imaginen a gente que pasó por lo menos 3 días desde la crucifixión del Señor llorando porque su maestro no merecía morir de la forma en que murió. Veo a dos hombres ojerosos, con la cabeza agacha, con las manos en los bolsillos de su túnica, regresando. Iban conversando, pero su conversación creo escucharla, Vane. Yo creo escuchar lo que ellos hablaban. Creo que escucho que decían: ¿y ahora qué hacemos? No nos queda otra que volver a nuestra antigua vida. Parece que todo esto que hicimos no valió la pena. Nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel, pero resulta que ahora está muerto. Y yo creo que uno le decía al otro: ¿y tú qué entiendes? ¿Qué lees de esta situación? Y el otro decía: no sé, Cleofas, estoy confundido. No sé lo que pasó, no sé qué está sucediendo, no sé por qué al maestro lo mataron. No debería resultar así. En mis cálculos, no, Jesús no debía morir, el maestro no debía morir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Estoy tratando de dibujarte lo que yo creo de esta historia. Creo ver a dos hombres completamente confundidos, desilusionados, asaltados por el temor, regresando a su antigua vida, saliendo de Jerusalén, donde ellos eran los seguidores de Jesús, para volver a Emaús, donde yo creo que era la ciudad donde ellos vivían, donde tenían su casa y su familia. Así que los vemos caminando hacia Emaús, una aldea pequeña a 11 kilómetros de Jerusalén. Los veo regresando y los veo quejándose, los veo llorando, los veo abrumados, los veo desalentados, los veo tristes, los veo angustiados, los veo preguntándose uno a otro: ¿tú entiendes esto? Y el otro decía: yo no entiendo nada, yo menos. Quiero abrir un paréntesis acá, porque la palabra no la estoy predicando para que digas: ah, qué linda historia. Quiero traer en el túnel del tiempo a esta palabra y ponerla en nuestros corazones. ¿Cuántas veces, Vanessa, viene el enemigo y nos dice: tienes que regresarte a tu antigua vida, ya no vale la pena, no va a suceder, no va a pasar, las promesas no se van a cumplir? La confusión asalta nuestro corazón y todo parece que nos da vuelta, parece que estamos mareados porque no sabemos qué está pasando. No debería pasar lo que está pasando. ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué Dios permite que pase por esto? Así que la confusión hace que ellos regresen. Van regresando, van caminando en el camino de Emaús. Uno al otro se tratan de consolar, no hay consuelo. Uno al otro se tratan de explicarse, no hay explicación a lo que está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que no las entendemos ahora. Porque nosotros vemos solamente un pedacito de la película. Cuando esto se complete, vas a entender el porqué de cosas que atravesaste y que no las entendías. Pero quiero avanzar en la prédica porque la hora se me va. Es una prédica, una enseñanza hermosa. Jesús ya resucitado. Les recuerdo, los pongo en contexto. Jesús ya había muerto, crucificado, ya había sido sepultado, ya había resucitado. Las mujeres ya habían ido a llevarle esencias aromáticas, habían encontrado la piedra removida, habían encontrado al ángel que les dijo: no busquen entre los muertos al que está vivo, al que ha resucitado. Las mujeres regresan, le cuentan, pero nadie les puede creer. Estos dos, es el domingo de tarde, están regresando 11 kilómetros, se van consolando el uno al otro, no hay consuelo, quieren encontrar, a veces cuando uno enfrenta una situación, uno quiere encontrar en los ojos del otro una respuesta.
Me acuerdo cuando hemos pasado algunas situaciones en los aviones, ¿verdad? Que estamos en una turbulencia o en un pozo de aire o en una situación que tal vez es normal, pero tal vez los pasajeros y buscamos en los ojos de otro una respuesta. ¿Estará todo bien? Buscamos en los ojos de las aeromosas, ¿verdad? ¿Está todo bien o nos estamos por caer? Buscamos en los ojos del otro, en el rostro del otro, si todo está bien. Yo creo ver a Cleofas mirando al otro discípulo, que no se nos da el nombre, buscando en la cara del otro y el otro en la cara de Cleofas una respuesta a lo que está pasando, pero nadie tiene una respuesta, no se entiende. En la escena aparece un forastero. Nosotros ya sabemos que el que aparece es Jesús, pero dice la Biblia que él viene disfrazado de forastero y ellos no descubren que es Jesús, no se dan cuenta, sus ojos están velados. Mira lo que dice en el verso 19, por favor. Mira, yo me pregunto, Vane, ¿cómo puede ser que estén hablando con Jesús y no se dan cuenta que el que está allí es el Maestro? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Están platicando con Jesús, están conversando con Jesús y no se dieron cuenta todavía que el que está ahí es el Cristo resucitado. Y eso a mí me da a pensar, hermanos, ¿cuántas veces atravesamos por valles de sombra y de muerte? Atravesamos por situaciones que no las entendemos, que buscamos en los ojos de alguien una respuesta a lo que estamos pasando. El desánimo se nos monta encima. La confusión nos da vueltas. Estamos sin saber para dónde ir. No entendemos lo que está pasando. Oramos y parece no haber respuestas. Y no nos damos cuenta que en medio de la situación Jesús siempre estuvo. Amén. Oh, esto es poderoso. Queridos, Jesús prometió estar en medio de tus aflicciones. David dijo, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte. Claro, nos encanta citar la parte del Salmo 23 que dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero poco meditamos en la parte que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, muchas veces cuando permitimos que el desánimo se abra paso en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, parece como si estuviésemos solos, parece como si el Señor nos abandonó y nos dejó. Pero esta palabra a mí me dice que el Señor siempre estuvo. Ellos iban desanimados, desilusionados, desalentados y confusos, regresando a su antigua vida, pero no se dieron cuenta porque la confusión no los dejó darse cuenta que el Señor estaba en medio de ellos. ¿Alguien puede recibir esta palabra? En medio de tu confusión, en medio de lo que no entiendas, en el medio del valle de la sombra y de la muerte, en el medio de una puerta que se cierra, en el medio de un divorcio, en el medio de una enfermedad, en el medio de una pérdida de trabajo y en el medio de una pandemia llamado coronavirus. No nos dimos cuenta, pero el Señor está en el medio de nosotros. Ahora, seguimos avanzando. Necesito que me leas, Vane, el versículo número 21, antes que lo leas. Permíteme decirte, querido hermano y hermana del Señor, no permitas que el desánimo te ciegue los ojos para que no puedas ver que Jesús todavía sigue contigo, que Jesús sí está a tu lado y que Jesús no te abandonó. Versículo 21, esto es la parte clave de esta historia, es el verso 21. ¿Me lo puedes leer? Dice así, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Quiero explicar que los discípulos, o sea, los seguidores de Jesús, ellos no habían entendido que Jesús venía a reinar no en Jerusalén físicamente, sino que Él venía a reinar en nuestros corazones. Vendrá otra vez a reinar desde Jerusalén y nosotros reinaremos con Él. Pero esa es otra historia. Los discípulos creían que Jesús
echaría a los romanos, haría una guerra, los mandaría a su país y él se sentaría en el trono y gobernaría. Pero resulta que ahora está muerto. Entonces, el forastero viene, su desilusión no los deja darse cuenta que el que está ahí es Jesús y se ponen a conversar con Jesús, a contarle sus penas. Jesús les dice, ¿por qué están tan tristes? Y ellos dicen, ¿cómo no te has enterado? ¿De qué? De Jesús de Nazaret, que el pobre lo mataron en una cruz. Y dice, y nosotros creíamos, teníamos la esperanza. ¿Se dan cuenta acá que el desánimo les robó la esperanza? ¿Te das cuenta, Vane? El desánimo les robó la esperanza, señores. Ellos tenían esperanza que Jesús los iba a redimir, que Jesús los iba a salvar, que Jesús los iba a libertar de la cautividad. Pero resulta que ahora que la esperanza que ellos tenían murió en un madero. Lo enterraron en un sepulcro y encima las mujeres dicen ahora que hasta alguien se lo robó porque ni el cuerpo se halló. Entonces, la desesperanza, el desánimo da lugar a la desesperanza. La desesperanza los gobierna. La desesperanza dice, no tienen nada que hacer en este lugar. No les sirve de nada la fe, no les sirve de nada confiar, no les sirve de nada seguir en Jerusalén. Regrésense a Emaús, vayan tristes, pongan una música de esas que ponen cuando estamos tristes, ¿verdad? Vayan con la cabeza agacha, la mano en los bolsillos, vayan pateando piedritas. No tienen derecho a tener esperanza. Toda su esperanza se murió en la cruz. ¡Qué tremendo! En realidad el mensaje es totalmente al revés, totalmente diferente. Nuestra esperanza es la cruz de Jesús. Pero venía el desánimo a decirles, toda esperanza para ustedes se perdió en la cruz. Cuando su maestro muere, se terminó todo. Ellos le dicen a Jesús que no lo reconocen, porque en lugar de ver a Jesús, están viendo el problema. Le dicen, nosotros creíamos, teníamos la esperanza, estábamos convencidos, teníamos la fe de que Jesús nos libraría, pero resulta que ahora está muerto. Por eso, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, forastero? ¿Por qué nos estamos regresando a Emaús, a nuestra casa, a nuestra antigua vida? Porque ya no vale la pena ser un seguidor de Jesús si nuestra esperanza se murió. ¿Cuántas veces nos encontramos de la misma manera, hermanos? Usted no puede perder la esperanza. La situación puede ser dura. Jesús está ahí. La puerta puede estar cerrada. Jesús abrirá otra mejor. La salud está quebrantada. Él tiene poder para sanarte. Y si Él no desea sanarte, o sea, si la voluntad de Él es que cargues con eso, como Pablo, que estaba enfermo y le dice al Señor, sácame el aguijón, y Dios le dice, bástate en mi gracia. Si eso fuese la voluntad de Dios, Él te va a sostener, Él te va a levantar, Él te va a ayudar. Oh, crea. Hay otra parte de este pasaje que me encanta. En el verso 22, Vane, ¿me lo puedes leer? Verso 22. Ellos le están explicando a Jesús. Estamos tristes, ¿sabes por qué? Porque nuestro maestro se murió. Estamos tristes porque éramos sus seguidores. Y resulta que ahora nuestra esperanza murió en la cruz. Resulta que ahora estamos regresando a Emaús porque acá no tenemos más nada que hacer. Mejor regresar a la antigua vida. Y además nos contaron unas mujeres, verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Te das cuenta? Las mujeres van a la mañana de ese mismo día, estamos en la tarde del domingo, pero eso fue a la mañana. A la mañana las mujeres van al sepulcro, llevan esencias aromáticas para ungir, como era la costumbre, a Jesús. ¿Verdad? Sería hoy llevarle flores, ¿verdad? La costumbre de esta parte, llevar flores al cementerio, llorar la pérdida del familiar, en fin. Ellas van con esencias aromáticas, según la costumbre, a perfumar el cuerpo y a llorar un poco porque no pueden creer todavía que el maestro murió. Pero se encuentran con los ángeles, conocemos la historia. No busquen al que está vivo entre los muertos. Jesús resucitó, vayan y denle aviso a los demás que Él está vivo. Las mujeres se sienten tan contentas que salen corriendo, van y le dan aviso a los varones.
a los seguidores de Jesús. Pero los seguidores dicen, no, estas mujeres es que están tan tristes que les parece que vieron ángeles. A ver, lo que trato de transmitir es lo siguiente. Cuando estamos desanimados, no solamente tendemos a regresarnos, no solamente parece que no vale más la pena, no solamente no podemos ver a Jesús en medio de nuestras aflicciones, no solamente se nos pierde la esperanza, sino que además hasta se nos olvidan las promesas. ¿No había dicho Jesús, derriben este templo y en 3 días lo reedificaré? ¿No había dicho Jesús, es necesario que esto suceda? Pero como ellos están tan abrumados y tan tristes, hasta se les olvida las promesas que Jesús le había dado. Jesús había dicho en San Juan, lo registra San Juan en el capítulo 14, Jesús se lo había dicho a los discípulos, voy pues a preparar un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera se los hubiera dicho. Pero a los discípulos se le borra. ¿Por qué? Porque están abrumados por la situación. ¿Me explico? El desánimo, el dolor, la aflicción, el temor, la confusión, el miedo, los asalta de tal manera. Miren lo que hemos pasado una escala de situaciones negativas. Primero, deciden regresarse. Segundo, están tristes. Tercero, no reconocen a Jesús. Cuarto, pierden la esperanza. Quinto, ni siquiera creen a la visión que vieron las mujeres y se les olvidó hasta las promesas. Todo eso hace cuando tú das lugar en tu corazón al desánimo. Así que ellos dicen, vinieron las mujeres ahí. Entonces yo me imagino la historia. Las mujeres vienen corriendo. Señores, escúchenos. Los hombres se paran y dicen, ¿qué les pasa a estas mujeres? Se les cae el perfume de la mano, se les rompe el frasco. Señores, hemos visto ángeles en el sepulcro. Dicen que el maestro resucitó y que se nos va a aparecer, que no está muerto. Los hombres las miran y dicen, mujeres tenían que ser. Es porque son muy emocionales. Ellas creen que vieron ángeles. No vieron nada. Y ahí creo que 2 de ellos se regresan a Emaús, que son los personajes que hoy estamos viendo. ¿Sabes por qué creo eso, Vane? Porque en la conversación que tienen con Jesús, ellos citan que las mujeres fueron al sepulcro y volvieron con la noticia de que un ángel les había dicho, o 2, que el Señor había resucitado. Pero no citan que Pedro y Juan fueron al sepulcro y encontraron que la piedra estaba removida y que el cuerpo del Señor no estaba. Ellos no citan eso. Entonces a mí me hace pensar que cuando las mujeres dijeron, señores, el maestro resucitó, vimos ángeles. Yo creo que ellos dijeron, esta es la gota que rebasó el vaso. Ahora sí, ya escuchamos demasiado. Volvámonos a Emaús. Y se vuelven. Ni siquiera esperaron a que alguien vaya. Dice que Pedro y Juan salieron corriendo y entraron al sepulcro y comprobaron que el cuerpo no estaba. ¿Alguien me está entendiendo? Estos 2 ni siquiera esperaron a que Pedro y Juan volvieran con la noticia de que el cuerpo no estaba. Ellos solo se enteraron lo que dijeron las mujeres. Y creo que ahí dijeron, no. Por hoy escuchamos demasiado. No. Esto es demasiado. Volvámonos a Emaús. Olvidémonos de esta historia. Hagamos una nueva vida o volvamos a la antigua. ¿Te das cuenta, Cleofas? Que vieron ángeles, dicen. Cleofas, que el cuerpo del maestro no está, que el Señor resucitó, que se nos va a aparecer. No. Estas mujeres están muy locas. Están emocionadas, pobrecitas. La muerte del maestro las afectó demasiado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Verdad? Y bueno, la Biblia dice que Jesús le dice en el 26, por favor, termino acá. En el 26, Jesús comienza a hablar con ellos y les dice lo siguiente. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Léemelo de vuelta. ¿No era necesario? No. 26. 26.
No era necesario, ahí está, no era necesario, es una pregunta. Por eso no lo entendía, es una pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? No era necesario. O sea, señores, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. No se los había dicho él, no les había dado una promesa de resurrección. Señores, por favor, no permita que el desánimo los ciegue de la manera que los ha cegado. Cuando llegan a Emaús, Jesús hace como que sigue. Y los discípulos le dicen, no, todavía no descubrieron que es el maestro, ¿eh? No, quédate con nosotros, mira, es de noche. No vas a encontrar nada abierto, te van a saltar por ahí. Quédate. Pero, ¿sabe por qué ellos le pidieron a Jesús que se quedara? Porque la presencia de Jesús les hacía bien. La presencia de Jesús les hacía bien. Así que le dicen, no, de ninguna manera vamos a dejar que tú sigas. Quédate con nosotros hoy, cenamos algo y mañana te vas. Lo que ellos querían era que Jesús se quedara. Se sentían bien. Luego va a decir la Biblia, ardían sus corazones cuando Él les hablaba. Ardía su pecho, el fuego de Dios los había envuelto. Aleluya. ¡Qué tremendo! Bendito sea Dios. Así que Jesús se queda. Léeme por favor el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Amén. Y aconteció que estando a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y comió con ellos. Hoy vamos a comer con el Señor, porque no está muerto, está resucitado. Él ha resucitado. Hoy celebramos Pascua. Hoy celebramos que la muerte fue vencida. Hoy celebramos que Jesús está vivo y puede estar en tu corazón. Hoy lo puedes recibir como tu Señor. Si tal vez te sumaste a la transmisión recién, antes de comenzar a predicar, hicimos una oración para recibir a Jesús, pero quizás te sumaste después. Recibe a Cristo en tu corazón. Recibe a Cristo en tu corazón. La Biblia dice, y cuando partió el pan y lo bendijo, los ojos de ellos se abrieron y le reconocieron que era el maestro. Pero Jesús se desapareció. El cuerpo de Jesús glorificado podía tocar el pan y comer, podía abrazar, podía dar un beso, pero también podía atravesar paredes, techos, y podía estar ahora acá y allá, y allá, y allá, porque Él es omnipresente. ¿Se entiende? Así que Jesús se da a conocer, los discípulos le reconocen, habían cenado con el Señor, habían comido el pan, habían tomado el vino, el Señor se los había ofrecido, sus ojos se abren y ellos dicen, con razón nuestro corazón ardía de fuego cuando nos predicaba, nos hablaba y nos enseñaba. ¿Saben lo que hicieron los discípulos? Lo voy a leer yo porque Van está con su copa, a ver, para que quede bien. En el 33 dice, y levantándose en la misma hora, o sea, era de noche, pero no esperaron que fuera del otro día. Recién habían regresado, habían comido con Jesús, ahora entienden que Jesús sí está vivo y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, o sea, caminaron 11 kilómetros para allá, comieron con Jesús, descubrieron que era Jesús, Jesús se desaparece y dicen, no, esto tenemos que contarlo. Se ponen de pie y otros 11 kilómetros, 22 kilómetros caminaron. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, ciertamente ha resucitado. Queridos,
Ha resucitado el Señor. Ciertamente ha resucitado. Y hoy nos invita a compartir el pan y el vino. Hoy la iglesia en casa está reunida en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. En esta transmisión y en miles de otras transmisiones que otros pastores están haciendo. Y seguramente en muchos lugares están haciendo lo mismo que nosotros, celebrando la mesa del Señor. Recibe a Cristo en tu corazón. Si lo quieres hacer, dile: Señor, te entrego mi corazón. Me entrego completamente a ti porque reconozco que sin ti no soy nada. Creo que tomando mi lugar moriste en una cruz. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos despedimos de la gente de YouTube. Que el Señor les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.